No solo vamos a hablar de selvas aquí, sino de lugares llenos de misterio, peligro y cosas sobrenaturales. Debajo de las hojas espesas, detrás de los árboles grandes y en medio del silencio del bosque, hay secretos que han estado ocultos por mucho tiempo. Desde criaturas que parecen irreales hasta lugares que parecen tener su propia alma. Estas son historias que no esperabas descubrir en medio de la selva. Pero antes de eso, por favor, dale like y suscríbete primero. Eso significa mucho para nosotros los creadores de contenido. Muchas gracias y ahora vamos a empezar. Número 20. El túnel Bluebell. En medio de los densos bosques del noroeste de New Brunswick hay un antiguo túnel que parece haber sido olvidado por el tiempo, el túnel Bluebell. A inicios de 1900 este paso de tren ahora es un túnel abandonado que la naturaleza recupera poco a poco. Construido en 1910 antes era motivo de orgullo para la provincia, pero con el tiempo y el descuido, las paredes se agrietaron y se deterioró. El techo colapsó en partes. Cuando entras notarás que la temperatura baja de inmediato. El aire cambia y parece que el sonido del exterior desaparece. Lo único que escucharás es el sonido triste de las gotas de agua cayendo adentro. En el año 1912 se terminó el ferrocarril nacional transcontinental junto con este túnel, pero solo pasaron unas décadas antes de que lo cerraran a los trenes por ser peligroso. Hoy lo visitan quienes buscan lo inusual. Es misterioso, todavía puedes ver los viejos rieles y algunos grafitis que ponen la piel de gallina. Si quieres experimentar una aventura diferente, intenta adentrarte en la oscuridad del túnel Bluebell antes de que la naturaleza borre por completo todas sus huellas. Número 18. El río hirviente de Perú. ¿Alguna vez has oído hablar de un río que literalmente hierve todo lo que cae en él? En medio de la selva amazónica en Perú, un geocientífico llamado Andrés descubrió lo que llaman el río hirviente, un río inusual con una temperatura que alcanza los 186 grados Fahrenheit. Desde niño Russo ya escuchaba historias sobre esto. En 2011, después de casi 8 años de búsqueda, finalmente encontró el misterioso río. No está conectado a los volcanes, pero es tan caliente como si viniera de lo profundo de la tierra. Todos los animales pequeños que accidentalmente caen aquí se cocinan al instante. Por eso, Russo fundó el proyecto Río Hirviente, una organización sin fines de lucro cuyo objetivo es proteger el río, la selva y las comunidades indígenas que lo rodean. Pero a medida que la deforestación se acerca, también aumenta el riesgo de que este misterioso río desaparezca por completo. Número 17. Hongo zombie. No es una película de terror. Existe un hongo en la selva que convierte hormigas en zombies. Se llama Ophiocordyceps unilateralis, un hongo extraño que se encuentra en las selvas tropicales. Cuando infecta a una hormiga, poco a poco va cambiando su comportamiento y su forma de pensar. El hongo obliga a la hormiga a salir de su colonia y buscar el lugar perfecto donde va a morir. En el lugar ideal para el hongo, la hormiga se aferra a una hoja usando sus mandíbulas. Y mientras sigue viva, el hongo absorberá su energía. Pronto, un tallo aterrador crecerá en la cabeza de la hormiga, liberando esporas que infectarán a otras. Parece ciencia ficción, pero es real. Prueba que tras la belleza del bosque, la naturaleza controla ciertas cosas. Número 16. Caminando entre los árboles. Árboles que caminan. No solo los animales se mueven en la selva, también los árboles. En las selvas tropicales de Centro y Sudamérica hay un tipo de árbol llamado palma caminante. No es una planta común porque hay historias que dicen que puede caminar dentro de la selva. Según algunos guías de la selva, cuando algo bloquea su crecimiento como un árbol caído, poco a poco crea nuevas raíces en otra dirección. De esta manera, es como si el árbol caminara por su propio camino alejándose del obstáculo. Esto fue propuesto por el científico John H. Badley en 1980. Aún no hay evidencia clara de que el árbol realmente camine literalmente, pero sigue siendo objeto de estudio. Otros creen que sus raíces inusuales solo ayudan a que se mantenga firme en suelos húmedos o blandos. Pero si quieres una respuesta, entonces ve a caminar por el bosque y desafíalo a una carrera con el árbol. Número 15. Un parásito apestoso. La flor que huele a cadáver. No todas las flores huelen bien. La Rafflesia arnoldi
que solo se encuentra en las selvas del sudeste asiático, es un tipo de planta parasitaria conocida por ser la más grande y la más apestosa del mundo. Si no la conoces, es esa flor de color sangre que huele como carne podrida. Empieza como una semilla microscópica que se mete dentro de otra planta. Cuando empieza a crecer, aparece como una bola de golf que poco a poco se hace más grande hasta parecer una col. Cuando florece, aparece la monstruosa flor y además de su olor, la situación de la raflesia es peligrosa. Por la constante destrucción de los bosques, está desapareciendo. Además, no se sabe bien cómo se reproduce, así que mientras todavía existan, ya eres afortunado si puedes verlas en persona. Número 14. Isla Sentinel del Norte, la tribu que no sabe nada del mundo. Prohibida para casi todos, esta es la Isla Sentinel del Norte en la costa de South Andaman, India. En esta isla viven los Sentinelese, la tribu más aislada de todo el mundo. No permiten visitantes ni acercarse, ni siquiera al gobierno de la India. Estudios aéreos estiman que su población es de solo 50 a 100 personas, no tienen tecnología moderna ni agricultura, viven de la pesca, la caza y la recolección de plantas. Existen antiguos informes como el de Marco Polo que decían que esta tribu era caníbal, pero no hay evidencia clara. Actualmente la ley prohíbe tener contacto con ellos para preservar su cultura y su forma de vida. Ellos son el verdadero ejemplo de cómo se vivía en la antigüedad. Viven en silencio, aislados y sin saber nada de lo que sucede fuera de su isla. Número 13. El ave fotográfica pájaro ramificado. Y es un poco aterrador, no te aventures por los bosques de Sudamérica y Centroamérica de noche si eres miedoso, porque podrías encontrarte con unos ojos brillantes mirándote desde un árbol. Seguramente es un ave fotográfica. El puto es un ave que no es fácil de ver porque puede imitar la apariencia de una rama muerta. Durante el día es casi imposible verlo cuando está quieto y con los ojos cerrados en la rama del foto. Pero de noche, de repente parece un fantasma, con ojos naranja brillantes y un grito extraño digno de una película de terror. Los potós son monógamos, tienen solo una pareja de por vida. Se alimentan de insectos como polillas y saltamontes. Aún no está en peligro de extinción, pero su hábitat está en riesgo debido a la continua deforestación de las selvas tropicales. Sería una lástima que desapareciera este pájaro que siempre parece listo para aparecer en nuestros contenidos de terror. Número 12. Caos de hongos. El hongo rosa que parece tener malas intenciones. En el corazón de las zonas húmedas tropicales de Queensland, Australia, hay un hongo extraño que no solo es lindo, sino también escalofriante. Se llama Bristly Tropical Cup. Su apariencia parece la de un alienígena rosa, como una taza con pelos blancos en los bordes. Pero no es solo su apariencia lo que da miedo. A nivel microscópico, lo que sucede es aún más perturbador. Las esporas o semillas, cuando ya están maduras, salen disparadas en cuanto se llenan de agua. Es como una mina biológica que solo espera el momento adecuado para explotar. Aunque no es mortal para los humanos, la apariencia y el comportamiento de este hongo son suficientes para darte una noche sin poder dormir. Para los aficionados a los hongos, este es una celebridad. Algunas personas, aunque los hongos les parezcan espeluznantes, siguen inspiradas a estudiarlos. Número 11. La cueva más grande y oscura, el mundo oculto bajo la roca. En el corazón del Parque Nacional Phong Nha Ke Bang, en Vietnam, hay una cueva que casi nadie conoce. La cueva Son Doong, la cueva más grande de todo el mundo. No es solo una cueva, sino todo un ecosistema con su propia luz, nubes y selva tropical en su interior. Fue descubierta en 1991 por un agricultor local, pero también olvidó la ubicación exacta, así que solo se volvió a encontrar en 2008. Las expediciones no han parado. En su interior hay estalagmitas del tamaño de edificios, un río subterráneo y una selva secreta que llamaron el Jardín de Edam. Dicen que aquí viven especies en peligro de extinción, como si fuera otro planeta aún por descubrir. Si buscas un lugar que parece salido de una película de ciencia ficción, este es. Pero si te da miedo la oscuridad, tal vez solo puedas conformarte con las fotos. Número 10. La ciudad perdida en el cielo, la antigua ciudad construida en la cima de una roca. En Sri Lanka existe una ciudad misteriosa llamada Sigiriya o Roca del León, que se eleva entre las nubes. Está situada a casi 350 metros sobre el nivel del mar. Imagínate, hay una ciudad encima de una roca tan alta como esta. Fue construida en el siglo V durante la época del rey Kasapa.
Hay palacios, jardines, piscinas de agua y murales impresionantes. Al pie de la roca hay tallados de patas de león, por eso se llama Roca del León. Pero la cabeza del león desapareció con el paso del tiempo. La ciudad fue abandonada por mucho tiempo y solo quedaron los monjes. Fue recuperada por los europeos a principios de 1800. En 1982, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura la declaró Patrimonio de la Humanidad. Hasta ahora sigue siendo un misterio cómo se construyó a esa altura usando solo tecnología antigua. Es una prueba de que incluso en aquel entonces, las habilidades de ingeniería de las personas ya eran impresionantes. Número 9. La casa rusa abandonada. La casa de un soldado que fue dejada atrás y consumida por la tristeza. Hay una casa en una zona remota de Rusia que fue encontrada por exploradores urbanos. A primera vista parece una casa abandonada común y corriente, pero mientras exploraban más a fondo, descubrieron que cada rincón de esta casa tenía una historia. Se dice que el último que vivió aquí fue un ex soldado, y al parecer vivió solo durante los últimos años de su vida. Sus pertenencias quedaron atrás. Fotografías y objetos personales que parecían congelados en el tiempo. Había medallas militares, un viejo uniforme y cartas que nunca se enviaron. Era como una cápsula del tiempo abierta en el momento equivocado, un lugar lleno de tristeza, recuerdos y preguntas sin respuesta. No es una casa embrujada de película, pero el verdadero fantasma aquí es el recuerdo de una persona que parece haber sido olvidada por el mundo. Número 8. Las profundidades de El Mirador. La antigua pirámide cubierta por la selva. En la densa selva de la región de Petén, en Guatemala, hay una montaña que en realidad no es natural. Resulta ser una antigua pirámide. Se llama La Danta. Forma parte del complejo El Mirador de la civilización maya. Construida hace más de 2000 años, se estima que mide más de 72 metros de altura, superando a la mayoría de las pirámides de Egipto. Pero debido a la densa vegetación y las antiguas piedras, casi no notarías que aquí hay una ciudad. Según algunos exploradores, el lugar tiene una energía especial. Es como si hubiera un guardián que no puedes ver pero puedes sentir. Mientras subes las antiguas escaleras, parece que alguien susurra en el viento. Recuerdos de una civilización desaparecida hace mucho. Número 7. El gecko satánico de hoja de Madagascar. En las selvas de Madagascar vive una criatura que parece un monstruo de leyenda. El gecko de cola de hoja satánica. Parece una hoja seca, pero en realidad es un cazador feroz durante la noche. Su cola tiene forma de hoja seca. Tiene manchas y grietas que parecen una hoja real en descomposición. Usa esto como camuflaje perfecto para evitar a los depredadores y atrapar a sus presas. Si lo acorralan, se hincha, abre la boca, grita y muestra su lengua roja como poseído. Es un maestro del engaño y nadie puede verlo fácilmente en la selva, aunque estés a solo unos metros de distancia. Número 6. La tortuga monstruo del Amazonas. La tortuga mata-mata es un monstruo acuático de los ríos turbios y poco profundos del Amazonas, donde parece una criatura de pesadilla. La tortuga mata-mata no es solo una simple tortuga. Su apariencia es aterradora, como una mezcla de dinosaurio, cocodrilo y corteza de árbol. Su piel es arrugada y lleva adornos en el cuello similares a verrugas. Lo más inquietante es su nariz, parecida a un snorkel, y su boca siempre muy abierta. Está listo para succionar a su presa en un instante. No tiene una visión aguda, así que depende de las vibraciones del agua para localizar a su víctima. Durante la temporada de anidación, de octubre a diciembre, las hembras ponen sus huevos en el bosque como si fuera un ritual ancestral. Así lo hacían desde tiempos antiguos. La incubación dura más de 200 días antes de la eclosión. Número 5. La rana de cristal brillante, transparente y que permite ver su interior, habita en las selvas de Costa Rica, Panamá y Ecuador. Existe una rana que parece hecha de vidrio, la rana de cristal reticulada. Bajo la luz de la luna, su piel brilla. Y sí, puedes ver sus órganos internos. Su vientre es transparente, así que puedes ver su corazón, hígado e intestinos. Pero no es solo su apariencia lo que la hace especial. También es un feroz guerrero durante la noche. Los machos vigilan su territorio y los huevos en las hojas. Cuando un depredador como una avispa se acerca, no retroceden. La patean para alejarla. El misterio es que los científicos aún no saben por qué la piel de esta rana es así. Pero una de las teorías es que sirve para engañar a los depredadores. Como parece un racimo de huevos, no lo notan de inmediato.
Los machos de la rana de cristal son muy protectores con sus territorios. Están dispuestos a pelear usando sus patas solo para defender las hojas donde ponen sus huevos. Cuando alguien intenta causar problemas, inmediatamente emiten un sonido extraño. Es como un canto espeluznante que advierte a cualquiera que se acerque. Y si el enemigo aún no se retira, ocurre una pelea de lucha libre en medio de la oscuridad. Pero lo más misterioso de todo es su camuflaje natural. La espalda de la rana tiene un patrón que parece un grupo de huevos. Es una forma de engañar a los depredadores. Ellos piensan que no hay nada para comer. Resulta que todavía están vivos y listos para saltar en la oscuridad. Hasta ahora, los científicos todavía se preguntan por qué tienen este aspecto. Pero hay algo claro. En la selva no solo los animales engañan. Incluso las ranas tienen su propia manera de sobrevivir. Número 4. El refugio nazi. Una luz en la oscuridad en el corazón de la selva. En una parte remota de la selva en Argentina, unos arqueólogos encontraron lo que parece ser un refugio de una pesadilla olvidada de la historia, las ruinas de lo que se cree que es un escondite nazi. El lugar fue encontrado dentro del Parque Canteratejo, cerca de la frontera con Paraguay. Aquí, los expertos descubrieron restos de un edificio con señales de origen alemán, como monedas nazis y platos con la marca de hecho en Alemania. Según los investigadores, es posible que estas instalaciones se construyeran como escondite para los oficiales nazis en caso de que perdieran la Segunda Guerra Mundial. Según los registros, fue el propio expresidente de Argentina, Juan Perón, quien abrió la puerta para los nazis que huían después de la guerra. Hoy en día, el lugar no solo es un recuerdo histórico, sino también un recordatorio de los secretos que podrían estar ocultos, aunque hayan pasado varias décadas. Número 3. La ciudad selvática de Angkor, el reino perdido que fue devorado por la selva. En medio de las densas selvas del sudeste asiático, se encuentra una ciudad asombrosa que parece sacada de una leyenda, Angkor. Esta fue el centro del Imperio Khmer desde el siglo IX hasta el siglo XV. Uno de los más famosos aquí es Angkor Wat, un templo conocido no solo por su tamaño y la belleza de su arquitectura, sino también por su profundo significado espiritual para los locales. Además de ser patrimonio de la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, desde 1982 Angkor tiene templos, escuelas de medicina tradicional y terrenos ceremoniales que todavía se usan hasta hoy. Aunque crece el turismo, también lo hace el reto de conservar. Por eso existen leyes y grupos designados para proteger el lugar. Angkor es prueba de que, aunque el tiempo haya pasado, nunca se pierde la memoria de una gran civilización. 2. La ciudad nazi perdida en la selva. La ciudad construida para el mal, pero que no llegó a formar parte de la historia. No solo hay un escondite nazi en América Latina. En otras partes de la selva, también se construyeron edificios para esconder a los líderes nazis en caso de que perdieran la guerra, aunque no está claro si realmente se usaron. La presencia de los edificios, equipos y evidencia de recuerdos nazis demuestra que tenían un plan para crear un imperio en la sombra fuera del radar del mundo. Debido al apoyo de algunos líderes en Sudamérica en ese entonces, muchos nazis encontraron una nueva vida en lugares como este. Por eso, los edificios abandonados parecen fantasmas de una historia que casi siguió en el silencio de la selva. Entrada extra número 1. Las enredaderas susurrantes de Tailandia. Unas lianas que parecen tener mente propia. En una parte remota de la selva tropical tailandesa, hay reportes de un tipo extraño de planta que los locales llaman las enredaderas susurrantes. Según las leyendas, al pasar por el bosque al anochecer, puedes oír los susurros de estas enredaderas. Alguien susurra tu nombre o habla en un idioma desconocido. Algunos excursionistas sienten paranoia, mareos y actúan extraño. Al acercarse a estos lugares llenos de enredaderas, incluso han tenido alucinaciones. Aunque todavía no hay una explicación científica, algunos culpan a las esporas en el aire o a los químicos naturales que posiblemente afectan el cerebro. Pero para los locales dicen que es una advertencia de que hay espíritus en el bosque, y no todas las plantas son simples. Entrada extra número 2. El teléfono de la selva que sonó. Llamando a nadie, el teléfono sin línea. En 2015, un grupo de investigación ambiental en una parte de la selva amazónica encontró una vieja, oxidada y antigua cabina telefónica de línea fija. En medio del bosque, sin electricidad, sin línea,
Lo que da más escalofríos es que algunos miembros del grupo dijeron que sonó, solo una vez. Un claro timbrazo en medio del silencio de la selva. Dicen que ni siquiera hay señal de celular en ese lugar. No saben si esto fue solo una broma o algún tipo de experimento social, pero no vieron nada que indicara que había otras personas cerca. Cuando los investigadores regresaron meses después, la cabina ya no estaba. Es como si nunca hubiera sido parte del bosque. Hasta ahora, sigue siendo un misterio el teléfono que llamaba a la nada. Entrada extra números 3. Los tambores silenciosos del Congo. Tambores del bosque que nadie toca. En la selva del Congo, varias tribus han creído durante mucho tiempo en los tambores del Congo. En algunas noches cada año se dice que se pueden escuchar fuertes tambores que suenan desde las partes más remotas de la selva. Aunque no hay personas, las expediciones que han intentado seguir el sonido se pierden, sienten ansiedad o a veces ya no regresan. Según los locales, se dice que son las almas de antiguos guerreros que todavía cuidan su tierra. Algunos exploradores han enviado grabaciones de audio, pero nadie puede explicar realmente de dónde proviene el sonido, especialmente porque no hay señal, no hay bocinas y no hay acceso a tecnología en ese lugar. Hasta ahora todavía no se sabe quién realmente está tocando o si deberían ser molestados.